Ay de ti, Zaratustra, parece que hubieras tragado oro. Aún te han de abrir el vientre. Eres demasiado rico, corruptor de muchos. En demasiados provocas envidia, demasiados arruinas. Incluso a mí me arrojas sombras tu luz. Tiemblo de frío, vete opulento, vete Zaratustra, vete de tu sol. Quisieras regalar tu exceso, pero eres tú lo más excesivo. Sé hábil, opulento. Empieza por regalarte a ti mismo, oh Zaratustra. 10 años han pasado y no te alcanzó gota alguna, ningún húmedo viento, ningún rocío de amor. Pero ¿quién habría de amarte a ti, ubérrimo? Tu felicidad produce sequía alrededor, hace pobre de amor, tierra sin lluvia, ya nadie te agradece, pero tú agradeces a todo aquel que de algo de ti toma. En eso te reconozco, ubérrimo, el más pobre de todos los ricos. Te ofreces en sacrificio, te tortura tu riqueza, te entregas, no te proteges, no te amas. La gran tortura te obliga en todo tiempo, el tormento de un granero rebosante, de un corazón rebosante, que ya nadie te agradece. Has de volverte más pobre, sabio necio, si quieres ser amado. Solo se ama a los que sufren, solo se da amor a los hambrientos. Empieza por regalarte a ti mismo, oh Zaratustra. Bienvenidos a la segunda clase de La Cáscara de Nuez, literatura en cuarentena, titulada Friedrich Nietzsche, la eterna lucidez del Zaratustra, en la cual trataré las ideas principales del filósofo alemán de fines del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, en su libro Así habló Zaratustra. Lo que acabo de recitarles es De la pobreza del más rico, poema de los ditirambos dionisíacos de 1888 de Friedrich Nietzsche, su único libro de poemas. Y la música con que lo acompañé fue Amanecer, la primera parte del poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, que el compositor hizo del libro de Nietzsche. Su comienzo lo podemos encontrar también en la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que se sirve de la filosofía nietzscheana en su tratamiento de la evolución de la humanidad. Un iluminado, un enriquecido, cuya luz y brillo enceguecen al resto. Eso es Zaratustra. Una forma de sol que se ofrenda a sí mismo, se ofrece en sacrificio y todos toman algo de él, pero nadie le agradece. Por eso, como dicen los versos que les referí, es el más pobre de entre todos los ricos. Uno de los motivos principales de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche es el Übermensch o superhombre, o como a mí me gusta traducirlo, superhumano, para hablar de humanidad y no de hombres, refiriéndonos a hombres y mujeres. Tanto en el siglo XX como en el actual, el concepto del superhombre nietzscheano o superhumano nietzscheano, como voy a tender a llamarlo de ahora en adelante, ha sido una constante al momento de abordar el porvenir de la civilización y se ha interpretado más mal que bien. Por ejemplo, el propio Hitler y los nazis hicieron paupérrimas lecturas de ese concepto y escritores como Chesterton o Shaw se reían del mismo, por lo cual, como el escritor Jorge Luis Borges en uno de sus textos inéditos afirma, la filosofía en torno al superhumano quedó reducida a un evangelio para matones. Pero el superhumano, por supuesto, era mucho más que esa simplificación. Y el propio Nietzsche, en un libro anterior al Zaratustra, el inmediatamente anterior,
la ciencia jovial, o la Gaia Ciencia, o el Rey Saber, está traducido de diferentes maneras, a mí me gusta llamarlo la ciencia jovial. En ese libro nos hace saber que su superhumano no era un motivo para los nacionalismos y los patriotismos. En el aforismo 377, titulado Nosotros los sin patria, ya había hablado de los nuevos filósofos que emergían en el horizonte y que serán los superhumanos del futuro, y decía que eran gente sin patria. En el caso de Alemania, que eran ajenos a esta nación, algo que los nazis en su interpretación ignoraron. El superhumano nietzscheano era la idea de una superación de los valores morales de la tradición y la consolación del próximo eslabón en la evolución. El filósofo Peter Sloterdijk, en su libro Temperamentos filosóficos, en el que aborda a los filósofos desde Platón hasta Foucault, pasando por Nietzsche, escribe sobre el superhumano, que este es más bien una exhortación a crear a partir del producto, dice, elaborado por padres y por madres y escuelas, o sea, el producto humano, elaborar, o sea, crea una exhortación a crear una obra de arte del yo, hacer del yo, de uno mismo, una obra de arte, y lo cual estaría más en relación con la autorrealización que con el autoconocimiento. Zaratustra, en todo el Zaratustra, siempre está mirando hacia la llegada del superhumano. Lo espera. Y toda la riqueza de su sabiduría radica en, a la manera de una parodia de los profetas bíblicos, ya veremos por qué una parodia, anunciar la venida de ese superhumano y la caída de los valores cristianos, históricos y culturales. Pero lo hace Zaratustra, ese anunciamiento, sin esperar recibir retribución, e invita a quienes lo rodean a anunciarlo igualmente. Por eso dice: yo amo a aquel cuya alma se prodiga y no quiere recibir agradecimiento ni devuelve nada, pues él regala siempre y no quiere conservarse a sí mismo. El superhumano nietzscheano podemos abordarlo desde dos conceptos que Gilles Deleuze y otros filósofos del siglo XX y el siglo XXI ponen como principales en la filosofía de Nietzsche: la voluntad de poder y el eterno retorno. Para Nietzsche, el humano es un puente entre el mono y lo que sería su evolución, el superhumano. Primero está el mono instintivo, después viene el humano racional y después viene el superhumano, que parece más bien un sueño, una lejanía, pero Nietzsche lo ve como pronto a aparecer en el periodo histórico en el que vive, a fines del siglo XIX. Las características de este superhumano serían que es pasional, no racional, se entrega a su instinto y a su propia voluntad por sobre la voluntad de la sociedad, que sería la voluntad del rebaño, destruye los dioses y los ídolos tanto culturales como personales. Hay dioses e ídolos que no los vemos como dioses, pero que sí los tratamos como tales. Algunas personas tienen un ídolo en el dinero. El superhumano se desidentifica de lo sociocultural y se crea a sí mismo a partir de nuevos valores también creados por él mismo. Se enamora de sus actos y de su destino al punto de anhelar la eterna repetición de su existencia. Esta forma de ser
tiene un origen en la filosofía de Heráclito, filósofo presocrático de, de antes de Cristo, del siglo V antes de Cristo, que ya proponía el ser como algo móvil, como algo que fluye, como algo que nunca es estático. Lo compara con el río, dice, quizás todos conocemos este adagio, nadie se baña dos veces en el mismo río, que en realidad una traducción literal de ese aforismo sería: para los que entran en los mismos ríos, diferentes son las aguas que fluyen. También Heráclito plantea que en el universo no hay nada que haya sido hecho por Dios o por humanos, sino que el universo mismo siempre es, fue y será fuego eterno que con mesura se enciende y con mesura se apaga. Tenemos el agua, el fuego, que son elementos móviles. Y en relación a esta movilidad, Heráclito planteaba que la guerra es el soporte de toda la evolución del universo. El universo funciona de acuerdo a la discordia, a los flujos y contraflujos, a las oposiciones entre unos elementos y otros. Y por lo tanto, claro, la guerra estaría en el origen de todo. La guerra no entendía en términos políticos, por supuesto, sino como algo simbólico. Este superhumano nietzscheano sería como el agua en cuanto... Sería como el agua y como el fuego en cuanto ambos, tanto el agua como el fuego, pueden destruir como purificar. Y de hecho, Nietzsche, Zaratustra lo refiere como el rayo que atraviesa lo establecido, así refiere al superhumano. Y adquiriría conciencia respecto de que el macrocosmos exterior está siempre en pugna, oscilando y cambiando, y asimismo el individuo. Frente a ese devenir de discordia, de guerra, solo una voluntad férrea puede soportar una eternidad así. Y ahí es donde Nietzsche plantea sus conceptos fundamentales, que aparecen en el Zaratustra, pero también en otros libros, anteriores y posteriores: la voluntad de poder y el eterno retorno. La voluntad de poder. El superhumano no sería un objeto al cual podamos conocer, sino un sujeto que va conociendo la realidad. No son los conocimientos del mundo los que lo crean, sino que es él el que crea su idea del mundo. Y enarbola su voluntad para tramar su propio sistema de valores en torno al cual vivir como él quiere, y no como el mundo le exige, aun cuando ello lo vuelva una especie de monstruo para los demás, que es algo que le sucede a Zaratustra. El eterno retorno. Esta idea dice que se debe vivir como si el universo y nuestras acciones dentro del universo fueran a repetirse eternamente. Como si la tristeza y la felicidad y todos los demás contrarios fueran a volver a ocurrir una y otra vez. Pero si aceptamos nuestro destino, irrevocable, invariablemente este destino, bajo esa idea del eterno retorno, acabará repitiéndose y repitiéndonos. Y entonces la única dicha en medio de esa sujeción sería hacer de cada acto que se va a repetir, hacer de cada acto algo perfecto, algo deseable de repetición. Y la manera de lograrlo es obrando de acuerdo a nuestra propia voluntad, a lo que Nietzsche denomina la voluntad de poder, que se opondría a la voluntad, a la moral del mundo. ¿Por qué una obra filosófica puesta en un libro como Así habló Zaratustra, que es un libro
de literatura propiamente tal, en el cual hay un personaje que dialoga con otros. Así habló Zaratustra se nos ofrece como una alegoría de las ideas de Nietzsche, una fábula a través de la cual Nietzsche presenta sus ideas. La literatura filosófica existe, y el propio Zaratustra afirma: filosofar consiste en una serie de actos y operaciones dependientes de diversos dominios. ¿Es filosofar escribir una tragedia de la época griega? ¿Es filosofar dedicarse a la filología o a la historia? O sea, escribir literatura también puede ser una forma de filosofar. Y bueno, Michel Foucault, que fue uno de los más grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, que siguió hasta cierto punto las ideas de Nietzsche, él planteaba que la literatura es algo que nunca está hecho, sino que siempre está haciéndose, como sucedía con el superhumano nietzscheano. Deteniéndonos aquí, para los presentes, ¿qué personajes del conocimiento en obras de literatura filosófica han leído? ¿Ah? ¿Sabían de Zaratustra? Pueden ir dejando sus preguntas y vamos abordándolas. Mientras tanto yo voy siguiendo. Para entender la obra de Nietzsche y entender el Zaratustra, es necesario entender otros conceptos anteriores en la filosofía de Nietzsche, que están desde los albores de la filosofía de Nietzsche, como lo apolíneo y lo dionisiaco. En El nacimiento de la tragedia, uno de sus primeros libros, Nietzsche pone como punto de partida de su análisis la distinción entre dos fuerzas: las fuerzas de lo apolíneo, que serían propias de lo aparente, y las fuerzas de lo dionisiaco, que serían propias de lo oculto. Según Nietzsche, estas dos fuerzas están presentes en la tragedia griega y trazan todo el devenir de los personajes, de los héroes trágicos que leemos en la tragedia griega. ¿De dónde vienen estos conceptos? Lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo viene del dios Apolo, que es el dios de la luz, y lo dionisiaco de Dionisio, que es el dios de la cosecha, del eterno resurgir del planeta, o sea, el dios de lo oscuro, diríamos, en contraposición a lo luminoso de Apolo. Dionisio vendría a ser el dios que revela la desnudez del ser, mientras que Apolo sería aquel que la disfraza con máscaras en la tragedia griega, y esto también llevado a la psiquis humana. Recordemos que Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, va a tomarse de la tragedia griega del Edipo Rey para plantear la distinción en la psiquis humana. Durante todo Así habló Zaratustra, el personaje anunciará, como les decía, la evolución del humano hacia el superhumano, justamente como consecuencia del ocaso de lo humano, como consecuencia del ocaso de todo lo aparente, de todo lo bello que hay en el humano, y su transformación en otra cosa, en algo distinto de sí mismo, que implicaría la desaparición de lo presente y de sus superficies y la aparición de lo ausente y sus profundidades. Hay mucho más que se puede decir sobre Dionisio y sobre Dionisio y Apolo, partiendo por lo que leemos en los mitos griegos, pero eso puede buscarlo cada cual. Sin embargo, hay un libro de Károlyi Kérenyi titulado Dionisio, raíz de la vida indestructible,
que trata del dios Dionisio en la cultura occidental. Kerenyi se toma de Schopenhauer, de Nietzsche, de los poetas Hölderlin y Rilke, también de Humboldt, así es que es un análisis bastante exhaustivo de la figura de Dionisio. Y bueno, lo dionisiaco está presente hasta el día de hoy en la filosofía, por supuesto. Pensemos en el filósofo Slavoj Žižek, y también en la cultura popular, en la música. Pensemos en la banda de punk Pussy Riot. Ambos, tanto Žižek como Pussy Riot, toman estas ideas de lo dionisiaco para ponerlas como detonantes de lo socialmente establecido. La obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, que es de 1872, es lo primero que sabemos de Nietzsche como importante dentro de su filosofía. Y lo último que va a escribir va a ser Ecce Homo, y aquí el hombre, o el humano, de 1889. Y entre medio pasa por diferentes títulos, como Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Consideraciones intempestivas, Humano, demasiado humano, Aurora, La ciencia jovial, Así habló Zaratustra, que es de 1883 a 1885, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El anticristo, Los ditirambos dionisiacos, de donde viene el poema que les recité al principio, de 1888, El ocaso de los ídolos. Todos estos títulos refieren lo humano y lo trágico como ecuación de las contradicciones de la cultura y la historia que han definido al humano según códigos morales racionales, representados por dioses o ídolos que instituyen qué es el bien y qué es el mal, anulando así los impulsos individuales, pasionales del ser. El constante cambio sería lo realmente humano. En su último libro, Ecce Homo, subtitulado ¿Cómo se llega a ser lo que es?, Nietzsche escribirá que el eterno retorno enseñado por Zaratustra, en Así habló Zaratustra, en el capítulo del convaleciente específicamente, el eterno retorno se asemeja a la filosofía heraclitiana en el fluir y refluir de antítesis que nunca dirigen el ser hacia una síntesis, sino que lo trazan, o más bien lo esbozan como una constante disonancia. Y ahí Zaratustra, a la medida del superhumano, es descrito como un torrente en el que las corrientes y contracorrientes, los flujos y reflujos, son la estampa de su devenir dionisiaco. El Zaratustra, como otras obras de la literatura filosófica, pensemos en La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, viene a enseñarnos una novedad. La narración comienza con Zaratustra descendiendo desde las montañas hasta las ciudades como un profeta bíblico, solo que, según iremos leyendo, contrario a los valores judeocristianos. Por eso es más bien una parodia del profeta bíblico. Desciende para invitar al humano a superarse a sí mismo a través del superhumano. Dice: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos, y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Ahí tenemos la genealogía humana que hace Nietzsche, del mono al humano y al superhumano. El humano sería el puente para llegar al superhumano. Y el superhumano, anunciado como próximo paso en la evolución humana, en la evolución filosófica,
sería una cuerda entre ese mono, entre el animal y entre... sería el extremo superior de la cuerda que empieza en el mono y sigue en el humano. Y culmina en el superhumano. Entre las características de ese superhumano destaca la transgresión de los valores morales que la tradición judeo-cristiana occidental socialmente ha impuesto a lo largo de siglos, pero también la transgresión de cualquier otra clase de valores. Por lo mismo, un ser que destruye no para fijar otro sistema ni instaurar nada transitorio, eso define mejor al superhumano que un simple forjador de valores que cambia los valores impuestos por otros. El superhumano estaría constantemente creando, pero también destruyendo lo que crea para volver a crear. Por supuesto, en el Zaratustra nadie escucha a Zaratustra, y de hecho su primer amigo, el primero que cree en su consejo, será un criminal al que la gente está linchando y que en su último gesto antes de morir, luego de que Zaratustra lo anima a no temer las penas del más allá porque el más allá no existe, le dice, sino que las obras de esta vida son las que valen, el moribundo criminal le aprieta la mano en señal de te creo. Zaratustra define al humano como el valorador por excelencia. Para conservarse, el hombre empezó implantando valores en las cosas. Él fue el primero en crear un sentido a las cosas, un sentido humano, dice. Y en la historia de la civilización, cada pueblo ha hecho eso, darle un sentido a todo lo que lo rodea y a todo lo que hace con lo que lo rodea. Para la preservación de eso que se va haciendo, para la preservación de lo establecido, aparecen grupos de individuos que, ya sea por la razón, por el discurso o por la fuerza, por la agresión, van ejerciendo violencia sobre la mayoría restante, que queda confinada a una estructura de rebaño que siempre repite lo que esos que están arriba les dicen. El placer de ser rebaño es más antiguo que el placer de ser un yo, dice Zaratustra, en un eco de algo que Nietzsche en su libro anterior, La ciencia jovial, decía, que es que existe un instinto de rebaño en el humano, que es de donde viene toda la moralidad, toda la necesidad de la moralidad. La consecuencia más práctica de la institución de una verdad a partir de códigos morales es el esquema del bien y del mal, según el cual se juzga a quienes transgreden los modelos de comportamiento exigidos para el rebaño. La moral, para Nietzsche, como se lee en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, la moral sería una serie de verdades y mentiras instituidas como ciertas, o bien una serie de metáforas que lingüísticamente, mediante el discurso, van siendo poetizadas en concepciones absolutas respecto de la realidad, pero que para el individuo liberado del rebaño no funcionarían. La diferencia entre el humano y el superhumano en relación a las valoraciones está en que el superhumano, aun cuando las crea para sí mismo, como les decía, lo hace sin instituirlas como verdades, sino para luego crear otras, para luego destruirlas y crear otras, y así sucesivamente. Dice Zaratustra que quien se manda a sí mismo tiene que expiar su mandar, tiene que ser juez y vengador y víctima de su propia ley. Y quien tiene que ser un creador en el bien y en el mal, en verdad, ese tiene que ser antes un aniquilador y quebrantar valores. Por eso el superhumano es alguien que sigue un camino, pero a quien nadie debería poder seguir. Porque si alguien lo siguiera, entonces estaría creando otro rebaño a partir de los propios valores que él va inaugurando contra la sociedad.
La filosofía de Nietzsche apunta a que cada individuo cree sus propios valores y los vaya recreando, destruyendo, volviendo a crear, etc. Como dice en Aurora, en el texto anterior a la ciencia jovial, vivir significa ser cruel e inexorable contra todo lo que en nosotros se hace viejo y débil. Y las costumbres de unas formas morales serían lo viejo y lo débil. Para liberar al humano, Zaratustra, que desde el comienzo del libro ha referido la aniquilación de los valores del bien y el mal como una especie de la muerte de los dioses, propone acelerar el proceso hacia el ocaso del humano como un camino hacia una nueva mañana, que sería el superhumano, y en esa nueva mañana habría transcurrido ya lo que Nietzsche toma como el ocaso de los dioses, el ocaso de las verdades absolutas. Bueno, Michel Foucault aborda a Nietzsche desde la perspectiva de cómo él, junto con Marx y con Freud, fueron instauradores de discursividad para el siglo XX y bueno, para el siglo XXI, en cuanto a que todo lo que tanto Marx como Freud como Nietzsche dijeron, hoy en día está en el discurso, ya sea para afirmarlo o rebatirlo, pero siempre está, no se puede escapar en una discusión, no se puede escapar de lo que Marx, Freud y Nietzsche dijeron en sus respectivos ámbitos. Y así Michel Foucault, refiriéndose al superhumano en varias de sus clases, en varias de sus obras, refiriéndose al superhumano como más un experimentador que un teórico, dice que toda la cultura occidental, filosófica occidental, pasa a través de Nietzsche. Dice, y sin embargo, en relación con la filosofía, Nietzsche tiene toda la aspereza, la rusticidad del foráneo, del campesino de las montañas, que le permite, con un encogimiento de hombros y sin parecer en nada ridículo, decir con una firmeza que no puede ser ignorada, vamos, todo eso es basura, refiriéndose a los valores, a los viejos valores de Occidente. Hasta aquí, a ver si alguien quiere decir algo. ¿Qué les parece este superhumano que se opone a todo lo establecido con tal de llegar a ser él mismo? ¿Cómo se puede vivir así, en contra de la forma de vida del resto y también en contra de la forma de vida de uno, si uno va estableciendo algo que eventualmente por la propia reflexión al respecto puede resultar quebradizo y transgredible? Les dejo la pregunta y mientras sigo, salvo que alguien quiera decir algo, les comentaba desde el principio de la clase que había dos conceptos fundamentales que tanto Gilles Deleuze como otros filósofos importantes del siglo XX toman de Nietzsche para hablar de su obra, y que son el eterno retorno y la voluntad de poder. La idea del eterno retorno viene de los antiguos griegos, pero en el Zaratustra, el personaje Zaratustra la descubre en un momento de convalecencia y la refiere con una impresión nietzschiana que es un poco distinta a cómo se planteaba originalmente en la filosofía griega antigua. Nietzsche ve un águila, Zaratustra convaleciente ve un águila en el cielo con una serpiente en su pico, y ya hay dos símbolos: el águila dando vueltas, la serpiente, que es un símbolo del Uroboros. El Uroboros es una idea de aquello que
que culmina en el mismo punto en donde empieza, y así la imagen arquetípica de la serpiente comiéndose su cola es una forma del Uroboros. Esto que ve Nietzsche en el cielo, Zaratustra en el cielo, es un símbolo del tiempo cíclico, del cada día volver a recomenzar como si todo fuera nuevo, que es la forma de ver que tiene el animal respecto de la vida. Esa forma sería la del eterno retorno. El animal y el superhumano, evolución del humano, vivirían de acuerdo al eterno retorno, de acuerdo a algo que siempre está renovándose en sí mismo. El niño también es una forma de vida que opera de acuerdo al eterno retorno. Hay una pregunta por ahí. ¿No está entonces la idea de comunidad de un otro que se emparenta conmigo en Así habló Zaratustra? Bueno, el Zaratustra, el personaje del Zaratustra, desciende de las montañas, como quien diría, buscando amigos filosóficos, buscando a estas nuevas mentes capaces de entender el quiebre de los valores tradicionales. Así es que sí hay un sentido de la amistad en el Zaratustra. Los amigos que más permanecen con Zaratustra son sus animales, pero en el camino, como pasa con el criminal que se encuentra al comienzo, hay una amistad, aunque no dura, porque el criminal muere. El criminal, como dije, está siendo linchado, y en el último minuto, cuando Zaratustra le dice: no temas las penas del más allá porque no existen, solo existe lo que hiciste en tu vida, así es que muere tranquilo, y el criminal le aprieta la mano en señal de que está de acuerdo. Ahí tenemos la primera amistad. Hay una búsqueda de amistad, pero Zaratustra está todo el tiempo siendo rechazado por los humanos. Así es que, claro, no se logra llegar al concepto de comunidad. ¿Ah? Y tampoco tendría que llegarse a ese concepto. ¿Por qué? Porque si habláramos de comunidad, hablaríamos de valores comunes. Y a lo que apunta Zaratustra es a que cada cual, en su búsqueda del superhumano, de la evolución hacia el superhumano, forje sus propios valores, los que vaya requiriendo en la medida que va progresando en su ser. Ahora hay otros conceptos. Por ejemplo, en la ciencia jovial está el aforismo de la amistad de las estrellas, en el que se habla de una clase de amistad entre aquellos que no están de acuerdo, aquellos que tienen valores distintos, pero que es una amistad de estrellas por cuanto en la distancia cada cual percibe el brillo del otro. Así es que en Nietzsche y en las enseñanzas de Zaratustra no tenemos dicotomías, por así decirlo, no tenemos un pensamiento binario, sino que tenemos una exhortación a crear. Y la creatividad no responde a códigos estrictos, sino a ir experimentando con los recursos que tenemos al haber. Ahí respondo la pregunta que Marcelo Mejías dejó, y sigo con la idea del eterno retorno y de la voluntad de poder. Les decía que la serpiente es un símbolo del eterno retorno, la serpiente que se come a sí misma, y el eterno retorno es una forma del tiempo cíclico, el tiempo que se repite, en contra del tiempo lineal. Plantea el eterno retorno en la ciencia jovial, Nietzsche, y después va a aparecer en el Zaratustra, como les decía en el capítulo El Convaleciente, en el apartado El Convaleciente. En la ciencia jovial aparece de la siguiente manera. Nietzsche dice: ¿qué pasaría si un día un demonio te dice que esta vida, así como la vives ahora y la has vivido, la vivirás una y otra vez infinitas veces? Y que no habrá nada nuevo allí, sino el mismo dolor y el mismo placer que tuviste en esta vida. Y cada pensamiento, cada
reflexión, todo, todo lo que aconteció en tu vida va a repetirse en un nuevo ciclo y así sucesivamente. ¿Cómo lo haces para soportar esa forma cíclica del tiempo? Eh, y ahí la, la manera que propone Nietzsche es el concepto del amor fati, el amor al propio destino, amar el propio destino, más allá de si se hizo bien o mal, moralmente hablando. Por eso es tan importante dejar a un lado la moral desde la perspectiva de Zaratustra y de Nietzsche y ir contra esos presupuestos, porque son esos los que nos inculcan el sentido de la culpa y nos hacen desear no haber hecho algo, no amar nuestro destino, no amar nuestra historia, etc. Borges, en diversos ensayos que escribió en los años 30 y 40 sobre Nietzsche, el Zaratustra y el tiempo cíclico, se refiere a cómo sería un universo con tiempo cíclico. Dice, imaginemos un universo finito, con todas sus partes finitas y la cantidad de combinaciones de sus partes también finitas. Podríamos decir que sus partes son todos los sucesos en el tiempo del universo, incluidos los sucesos humanos colectivos e individuales. Que una persona nazca, crezca, se desarrolle, que muera, todo eso sería una parte de todas las partes finitas de este universo. Si el universo es finito y sus partes finitas, entonces todas las posibles combinaciones en algún punto deberían repetirse, como pensemos en un rompecabezas. Y por eso Nietzsche invita a comportarse de tal manera que cuando llegue esa inminente repetición podamos decir, hey, todo lo que hicimos estuvo de acuerdo a nuestra voluntad. Cuando llegue el eterno retorno, todo lo que habremos hecho y todo lo que se repetirá habrá sido de acuerdo a nuestra propia voluntad de poder y no a los códigos de rebaño de la sociedad. Eso plantea Nietzsche para llegar a cierta felicidad, a cierto amor fati respecto de nuestro destino. En suma, de lo que trataría el Zaratustra es de invitar, mediante la idea del superhumano, a que el individuo sea él mismo. Veíamos en la clase pasada que el Quijote, según decía José Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote, el Quijote era un modelo de heroísmo que apuntaba a ser él mismo, aún con todo su desgarro, con toda su disonancia, pero a ser él mismo. Esa misma conducta intempestiva, más allá de todo lo bueno y lo malo instaurado por la sociedad, es la que viene a exhortarnos a llevar Zaratustra. Si lo pensamos, este superhumano es muy parecido a un niño. Recordemos que en los evangelios se habla de que nadie entrará al reino de los cielos si no es como un niño, si no llega a la pureza de un niño. Zaratustra, que no está reproduciendo los evangelios cristianos, sino todo lo contrario, proponiendo nuevas formas de abordar la existencia. Zaratustra, sin embargo, también en uno de los capítulos se refiere al Kinderland, al reino de los niños, en contraposición al Vaterland, al reino de los padres, al reino de lo viejo, de lo arruinado. Y dice que el reino de los niños es ese reino en el cual los comportamientos están a la altura de lo nuevo, de lo venidero, de lo que podríamos considerar el superhumano que Nietzsche y Zaratustra ven en el horizonte. La evolución humana sería una transformación hacia ese niño. Algo que
en la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick aparece. Stanley Kubrick se basa en buena parte en la filosofía de Nietzsche para su película, aunque no lo dice porque es una película con casi nulo diálogo. Pero lo que vemos en la película de Kubrick es una invitación a que la humanidad evolucione hacia este Star Child, a este niño de las estrellas. Con esto, con Nietzsche, Zaratustra invitando al lector de su libro, que se subtitula Un libro para todos y un libro para nadie, con esta exhortación a amar el propio destino, más allá de la moral y más cerca de las propias pasiones, ¿qué tenemos en nuestro tiempo? ¿Cuál es el superhumano en nuestro tiempo? ¿Existe o fue una visión de Nietzsche incumplida y que quizá nunca se cumplirá? ¿Qué podemos decir al respecto? Les dejo esa pregunta cuando ya vamos cerrando, a ver si alguien quiere dejar un comentario o preguntar algo encima de esa interrogante. Superhumanos en la literatura tenemos muchos. En Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, en Resurrección de Lev Tolstoy, tenemos personajes que piensan en actuar según ellos mismos. Y en la historia de la literatura tenemos escritores, en la historia de la literatura del siglo XX, tenemos escritores en contra y a favor del superhumano. Tenemos a Chesterton, totalmente anti-nietzscheano, porque Chesterton se volvió un cristiano efervescente, ¿ah? Y escribe él un cuento que es una parodia del superhumano nietzscheano, en el cual el cuento se titula Cómo descubrí el superhumano o Cómo descubrí el superhombre. Y cuenta que, bueno, se burla de Bernard Shaw, de otro escritor, y dice que a los lectores de Bernard Shaw les interesará saber que encontré el superhumano, lo encontré viviendo en un lugar llamado South Croydon. Y resulta que este superhumano vivía en una cabañita, hijo de unos padres que eran estudiosos, ambos hombres de disciplinas intelectuales. Y dice que cuando llega a visitarlo, a esta cabañita, el superhumano a todo esto es un niño, y cuando llega a visitarlo, los padres le dicen, no puede pasar a verlo porque es tan frágil que le puede ocurrir algo, es tan puro que no puede tener contacto con el mundo exterior, bla, bla, bla. Y así es que, bueno, el protagonista, que es Sir Bernard Shaw, que es Chesterton, diríamos, le dice, bueno, ¿cómo son sus manos? ¿Cómo es? Le pregunta. Y el otro, bueno, no podemos hablarle de cómo son sus manos, porque él es tan distinto, su estructura es tan diferente. ¿Cómo es su cabello? Le pregunta. No, es que no tiene lo que nosotros llamamos cabello, aunque como que los padres no pueden describírselo, porque es el superhumano, no puede ser parecido a nada humano. Así es que ya el narrador y protagonista, que sería Chesterton, se aburre y entra intempestivamente a la habitación, abre la puerta y los padres gritan, lo ha matado, el superhombre ha muerto, le dice. Porque claro, una leve corriente de aire que entró al abrir la puerta lo deshizo. Así es que ahí hay una parodia que hace Chesterton de este superhumano, de este niño superhumano. Está también Kafka, Franz Kafka, que en sus personajes incluye características superhumanas, pero Kafka mismo como autor era
era alguien muy dado a las enseñanzas de Zaratustra. Eh, Uno puede leer en su diario, en sus cartas, cómo trabajaba con el Zaratustra, cómo trabajaba las ideas. Acá llega una pregunta. ¿Qué tan importante se vuelve leer hoy en condiciones de pandemia y crisis social Zaratustra? ¿Qué luces otorga a su lectura, a tu juicio, este texto de Nietzsche? Otra pregunta de Marcelo Mejías, a quien le agradezco la participación. Son preguntas totalmente válidas y necesarias. Es bueno cuestionarse el Zaratustra. No sería nietzscheano, por así decirlo, tomárselo como un manual, como un recetario y ya. Así es que hay que cuestionarlo también el Zaratustra. Me parece que ahí está el valor del Zaratustra hoy en día. Leerlo es leer una invitación al cuestionamiento. Nietzsche se refería al cuestionamiento en su propia época. Hoy en día nosotros tenemos otros cuestionamientos. Tenemos cuestionamientos en relación a la ciencia, en relación a la salud, en relación a las políticas sobre la salud. Tenemos un montón de disconformidades que encauzar mediante el discurso, y cuando aparecen estos personajes como Zaratustra, que interpelan al lector, es una buena forma de, por así decirlo, pensar distinto respecto de lo que venimos pensando de las cosas comunes que tenemos acá cerca. La pandemia, esto de la reclusión, es muy relevante tratándose del Zaratustra, que él, antes de descender de las montañas, había estado recluido 10 años, aprendiendo lo que la naturaleza, lo que el sol, la tormenta, los animales le enseñaban. Y es de ahí que llega a la idea del superhumano y dice, se levanta una mañana, acude al sol y le dice: tú, gran astro, ¿qué sería de ti si nadie te viera? ¿Qué sería de toda tu luminosidad? Y por eso Zaratustra decide descender a entregar conocimiento. Nosotros en nuestra reclusión podemos adquirir conocimiento. En nuestro retiro, si queremos considerarlo así, este mismo ejercicio de asistir a clases, de dialogar con otros, de atender textos importantes en la historia de la cultura, o textos actuales también, nos lleva a amplificar nuestro horizonte de expectativas, y en esa amplificación puede que encontremos alguna forma de superhumano. Quizás no va a ser el mismo superhumano que Zaratustra decía, y que es en todo caso incorpóreo, así es que no tiene por qué ser el mismo. Pero sí va a ser el superhumano que cada individuo, en su propia búsqueda de valores, pueda afrontar y pueda ir perfeccionando. El superhumano, como les decía, desde la perspectiva heraclitiana, no es estático, es móvil, así es que no tiene por qué ser un receptáculo de ideas que siempre sean las mismas. En eso radica la importancia de volver al Zaratustra de Nietzsche. Es volver a un personaje que nunca es el mismo y que por lo tanto puede estar en todas las épocas vivo. A propósito, y ya que estaba hablando de Kafka, Kafka de hecho plantea el acceso a los libros de esta manera, que es muy zaratustriana. Dice: creo que habría que leer solo los libros que nos muerden o nos pinchan, los que nos despiertan de un mazazo en la cabeza. Necesitamos libros que nos hieran como catástrofes, que nos pesen tan hondo como la muerte de alguien a quien amábamos, como el exilio a un bosque apartado de todos, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha para el mar congelado en nosotros. Esa es la invitación de Kafka a la lectura, y es la invitación de Nietzsche también a la lectura de su propio Zaratustra.
tan literario, tan poético y tan en la forma, pero tan cargado de filosofía en el fondo. Ya van quedando 5 minutos. No sé si alguien tiene más dudas o comentarios que hacer. Si quieren pueden hablarme por interno. Miguel Lassen, todo junto. Lahsen, el apellido. Todo junto. Y yo encantado les respondo o les comento lo que quieran decir respecto de esta lectura y de otras. La semana pasada estuvimos con El Quijote, otro personaje que quiso ser el mismo, más allá de lo que decía la sociedad. Y la próxima semana estaremos con Alejandra Pizarnik, el próximo jueves a esta misma hora, a las 20, por acá por Museo Palacio Rioja, estaremos con otro en vivo en torno a Alejandra Pizarnik. Instagram privado es Miguel Lassen. Está mi nombre en los afiches de la página del Palacio. Miguel Lahsen. La próxima semana estaremos con Alejandra Pizarnik y su poema Sala de Psicopatología, uno de los últimos poemas que escribió antes de suicidarse. Un poema hermoso, trágico, y en el cual aparece Nietzsche, aparecen las ideas nietzschianas, aparece también algo quijotesco, sin ser mencionado, aparece lo kafkiano, aparece lo lúbrico. Es un poema con un lenguaje bastante agresivo a ratos, no solo filosófico, pero que vale la pena considerar para ampliar nuestra perspectiva también respecto del mismo lenguaje. Así es que la próxima semana estaremos con la poesía de Alejandra Pizarnik, en específico su poema, el último que escribió antes de suicidarse, desde el manicomio, Sala de Psicopatología. Van quedando 2 minutos. Voy a dejar esto encendido hasta que termine, por si alguien quiere decir algo último. Por supuesto, todas las ideas de Nietzsche que han sido trabajadas por filósofos posteriores, por Heidegger, por Foucault, por Deleuze, siguen vigentes, incluso para quienes no las conocen, porque como les decía, Nietzsche fue, según Foucault, un instaurador de discursividad, alguien que cuando habló dijo cosas que hoy en día no pueden estar fuera del espectro de la información que manejamos y de las ideas que reflexionamos. ¿Qué más? Bueno, yo les leí poemas de Nietzsche en un comienzo, de los ditirambos dionisíacos, que fue el único libro de poemas que escribió Nietzsche, pero él a lo largo de toda su obra filosófica, escrita mayormente en aforismos, siempre se muestra bastante poético, bastante esteta en su manera de hablar, y es porque quiso ser un filósofo distinto a los de su tiempo, menos académico, más literario, diríamos. Y bueno, por lo mismo fue también mal leído. A los literatos se los suele leer peor que a los más académicos. Pero podemos seguir abriendo lecturas respecto de su obra precisamente por lo viva que está. Así es que los invito a ir al Zaratustra o a volver, si es que ya fueron, a ir y volver en eterno retorno, y bueno, a leerlo si gustan con el poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, de fondo, para que sea más magno el evento. Me despido, gracias a ustedes, adiós.